Quédate en este episodio porque resolveremos todas las dudas que nos has dejado en los videos de YouTube. Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Ya con nueva ropa? Sí. Después de 3 afortunadamente. semanas. Ajá. Y la mecánica de estos siguientes videos, básicamente, y que lo sepan, no vamos a responder o no vamos a hablar de un tema en específico. Vamos a estar resolviendo distintas preguntas que nos han dejado a través de los episodios que tenemos en YouTube y algunas preguntas que también has hecho a través de TikTok y ¿dónde más? ¿Nada más? Ahorita nada más es de YouTube. El siguiente va a ser de TikTok y los siguientes vamos viendo. Pero es una serie de videos también, entonces para que lo tengan presente, pero son de temas variados en temas de impuestos. Ajá, o sea, aunque no hablemos de un tema específico, yo personalmente sí te sugeriría que te quedaras porque pueden ser dudas que tú tengas por las cuales tendrías que pagar asesoría, pero las vamos a contestar ahorita de gratis. Uh-huh. Si te gustaría aparecer en siguientes emisiones de este tipo de episodios, pues sería bueno que justo comenzaras a dejarnos tus dudas por Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, para poder contestarlas. Exactamente. Pero bueno, este video, como justo dijimos, va a ser específico de los comentarios que nos dejan en YouTube y creo que podemos comenzar con el primero. Uh-huh. Donde en el episodio 151 de los gastos en el extranjero sí son deducibles, que sí son deducibles, nos preguntan: hola, buenas tardes, mi duda es entonces, ¿en la DIO tengo que meter los gastos del extranjero? Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería la casilla o el rubro en el cual metería los datos? Ok, sí hay que ponerlo en la DIOT. Entonces, respondiendo la otra pregunta, justamente en el apartado de la DIOT, ya depende del sistema contable que tengas. Puede que desde ahí puedas meter los datos especificando que es un proveedor del extranjero. Si es una prestación de servicios, un arrendamiento o un otro, te va a pedir básicamente 3 datos importantes. Uno va a ser el tema de el nombre o razón social que tenga en el extranjero. El siguiente es su número de identificación fiscal y el último es el país de residencia, que básicamente, si damos como sentido, es también cuando tenemos, si tenemos exportación de servicios, son los datos que nos pide cuando emitimos alguna factura al extranjero. Y que en estricto sentido no deberíamos de tener mayor conflicto para tener todos estos datos, porque en estricto sentido son todos los requisitos que nos marca la resolución miscelánea que debemos de tener en el invoice para poder hacer deducible esa factura. Uh-huh. Entonces, la respuesta corta es sí, y lo tenemos que incluir como un proveedor del extranjero. Exactamente. La siguiente pregunta nos la dejaron en el episodio 57, que es de cambio de actividad empresarial a reciclo a mitad del año. Nada más como contexto, este es un video del 2022 en donde existía esta figura, pero realmente es una pregunta que dice: hola, contadores, ¿cómo debo declarar si en diciembre facturé a una persona moral? Yo estaba en actividad empresarial y profesional y en enero del siguiente año me cambié a reciclo por conveniencia y me pagaron la factura. Creo que aquí en realidad faltan datos. Algo que faltó mencionar es que fue una factura en PPD, pero en estricto sentido esta factura no va a ser deducible para la persona moral porque es una persona física y la ley sí nos dice que cuando quedaron facturas pendientes de pagar a las personas físicas es no deducible. En estricto sentido, tú tuviste que haber hecho una refacturación para que para ellos fuera deducible, pero si no te lo pidieron, entonces creo que lo que tendrías que hacer es emitir tu complemento de pago y declarar ese ingreso sin problemas ahorita en Reciclo, porque como personas físicas pagamos impuesto en el momento en el que nos cae el ingreso. Uh-huh. Entonces, si ese ingreso ya nos cayó ahorita en Reciclo tal cual, ya tendría que pagar impuestos en este régimen. Puede haber tema con las retenciones, pero necesitaríamos saber cómo se emitió la factura. Es correcto. Entonces, esperamos haberte dado un poquito más de claridad, pero faltan un poquito de datos para poderte decir exactamente qué tendría que pasar. Ok, entonces creo que ahora nos podemos pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuánto me cuesta un trabajador en el IMSS en 2024, en ese episodio? Y nos pregunta de Rosales, 1981. Está muy bien una pregunta. A partir de 30,000 ya se puede calcular con regla de 3, es decir, ¿es proporcionalmente el doble para alguien que gane 60,000 o bien existen escalones diferenciados? Gracias. Mira, la única diferencia que van a tener es sobre un excedente del salario mínimo. Básicamente aquí la ley del IMSS nos menciona que cuando un trabajador gana de más de 3 UMAS como salario diario, tendrán que pagar un excedente tanto el trabajador como el patrón. Eso implica que el tema de la retención que le tengas que hacer a tu trabajador vaya a tener una diferencia. No es tan grande realmente, o sea, son como 20 pesos, pero es importante que lo tengamos. Y también recordar, por ejemplo, que el tope del salario mínimo que tiene el IMSS para un trabajador son
2,593.50 pesos diarios. Es decir, si tienes alguna persona en tu empresa que gana más de eso, con lo máximo que lo podrás asegurar es con este monto de 2,593.50. En el tema de las cuotas a ti como patrón, básicamente sí son el doble. O sea, en este ejemplo que existe de un trabajador de 30,000 y uno de 60,000, básicamente sí es el doble de cuotas. Obviamente, si vas hacia abajo, tendrás algunas variaciones, pero ahí sí sería importante, si tienes alguna duda, que lo podamos usar en alguna historia para el tema de un costo real de cuánto te cuesta tu nómina. Sí, creo que eso de hecho es lo más importante. O sea, si tienes una duda tal cual de cómo aplica para alguna persona o algo similar, lo más recomendable es una asesoría, ya sea con nosotros o con alguien más, pero sí es importante que tengas claro cuánto te está costando tu trabajador, porque incluso eso también afecta en temas de rentabilidad de tu negocio. Ok, la siguiente pregunta nos las dejaron en el episodio 53, que son todos sobre los ingresos por comisión. Fue @nevet5061 y nos dice: si deseo realizar una factura por comisiones sobre ventas a una entidad moral, siendo yo régimen 612, persona física con actividad empresarial y profesional, ¿debo realizarla con las retenciones de honorarios? La respuesta es no. Si estás segura de que eres persona física con actividad empresarial, no. Las comisiones como tal formarían más parte de actividad empresarial que de servicios profesionales. Entonces, en temas de ISR no vas a tener una retención, pero donde sí tienes una retención es en tema de IVAs. De IVA, perdón, que van a ser las 2/3 partes. Entonces, esta va a ser la única retención que vas a tener y tu factura sí debe cumplir con esto, porque de lo contrario estaría mal emitida y para la empresa podría ser no deducible. La siguiente pregunta sería, en el episodio El SAT no te cobra IVA por exportar bienes o servicios, episodio 28, que de hecho ya tenemos un episodio más nuevo con esto y que se va a ver mucho mejor. Les recomendamos siempre que vean los episodios más nuevos. Nos pregunta Juan Espinosa 1163. Si la actividad no aparece en el artículo 29, inciso 4 o fracción cuarta, ya no puede ser IVA 0%, a pesar de ser un servicio que se aprovecha en el extranjero y la IP de clientes de Estados Unidos. Lo pregunto porque la lista de actividades en ese inciso es bastante corta. Ok, siendo un tema muy conservador, pues la respuesta es no. O sea, si no está dentro de este listado que el SAT considera una exportación de servicios, no se puede usar este beneficio del 0%. De hecho, revisando esta pregunta, nos dimos cuenta que para el servicio de filmación y grabación tiene un tratamiento especial, que tal vez te hagamos un video de eso porque es un tema interesante, pero en estricto sentido no. Más bien es ver si de la actividad que realizas se puede encuadrar en alguna de las fracciones o de los incisos que menciona este artículo, y de ahí ver que podamos obtener este beneficio del 0% en la exportación de servicios. De caso contrario, pues aunque sí se aproveche en el extranjero, tendría que ser una tasa del 16%. Sí, y creo que aquí es un tema interesante porque justo como mencionas, el Código Fiscal tal cual nos dice que las leyes son de aplicación estricta. Entonces, si nos vamos al deber ser, tendría que ser solo lo que esté ahí, pero existen otros temas donde en algún momento pudieras llegar a requerir algún tipo de procedimiento legal para poder defenderlo, justo por esto de las tesis y jurisprudencias, donde, bueno, más bien tesis, donde hablan de que si se tienen ciertas actividades que sí caen en ciertos supuestos, sí podrían ser exportación de servicios. Aquí depende qué tan arriesgado quiera ser. Exactamente. La siguiente pregunta nos las dijo Fernando Triple F en el episodio 141, donde nos dice: hola, ¿qué pasaría en el caso de Hotmart y plataformas similares? ¿En qué régimen irían? Okay. Hablamos de cómo pagan impuestos los youtubers. Aquí, en realidad, es un ingreso normal. Tú lo estás haciendo a través de estas plataformas como Hotmart, Shopify, etcétera. Pero aquí lo único que está pasando es que tú tienes una nueva forma de distribución de tu contenido, pero en realidad no existe una intermediación ni nada similar. Entonces es un ingreso tuyo. Tú vas a saber cómo lo tienes que pagar dependiendo en qué régimen estás. Por ejemplo, si estás en persona física con actividad empresarial, vas a pagar tus ingresos menos tus deducciones. Sobre la utilidad vas a calcular del 1.92 al 35%. Si estás en reciclo, entonces vas a recibir tu ingreso y sobre el ingreso nos vamos a ir desde el 1% hasta el 2.5%. Pero aquí no entra ningún tema como intermediación de plataformas o algo similar, porque en realidad la plataforma es tuya y nada más es un canal distinto de distribución de tu contenido. Ok, y creo que por última pregunta en este episodio, tendríamos en un short que subimos, el coeficiente de utilidad funciona así. Golden Soul 09 nos pregunta:
tienen video para calcular el coeficiente y este va a ser el video para calcular el coeficiente. Entonces, Golden Soul, te tuviste que esperar, pero aquí está la respuesta. Mira, básicamente de manera general es nuestra utilidad fiscal entre nuestros ingresos nominales. Aquí como desglosando un poquito cómo llegamos a nuestra utilidad fiscal, son nuestros ingresos acumulables menos nuestras deducciones autorizadas. Esta diferencia lo vemos como personas físicas. Y el tema de los ingresos nominales es, en caso de que tú hayas tenido un ajuste anual por inflación acumulable, se lo tienes que quitar y únicamente serán tus ingresos nominales. Y aquí debemos de tener cuidado de que no es el resultado fiscal, porque al resultado fiscal ya le aplicamos pérdidas. Entonces nosotros podemos no pagar impuesto, por ejemplo, en la declaración anual porque estuvimos aplicando pérdidas, pero en realidad sí tuvimos una utilidad. Entonces justamente con ese dato de la utilidad fiscal es con el que se va a calcular lo del coeficiente de utilidad. Y también vale la pena mencionar que este es un contexto muy general, porque por ejemplo, si nos vamos a personas de sociedades civiles, esto tiene otra implicación donde también tenemos que sumar los anticipos de rendimientos que estuvieron pagando durante todo el año para poder tener un coeficiente de utilidad. Entonces, cada caso en particular pudiera ser distinto, pero la generalidad es esta forma como mencionaba Arturo. Y también creo que es importante mencionar que no porque apliquemos pérdidas, si tenemos trabajadores no tengamos que pagar PTU. O sea, podemos tener una utilidad fiscal o un resultado fiscal, pero si tenemos utilidad en ejercicio tendríamos que repartir PTU. Es correcto. Creo que en términos generales son todas las preguntas que teníamos ahorita como interesantes para contestar. Esperamos que les sea de utilidad la respuesta y como les mencionábamos al inicio del video, o sea, si de pronto tienen alguna pregunta, déjenla y seguramente la vamos a estar contestando más con este tipo de videos. En caso de que tengan alguna pregunta que nos hayan hecho o que no hayan hecho y que no hayamos respondido, pueden agendar una asesoría con nosotros a través de Impacto Fiscal a tu Medida, que es nuestra asesoría para emprendedores. Pueden ir a la página de ARPA Consultores o pueden ver el link aquí en la descripción del video para poder agendarla. Van a entrar, van a poder ver nuestra agenda, van a ver el horario que les convenga más, pagar, nos conectamos, respondemos sus dudas y todo perfecto. Una asesoría es muy importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ayer tuvimos una donde una chica se acercó con nosotros porque quería como ella tomar las riendas de su vida fiscal porque le estuvo ayudando el papá de uno de sus, el amigo de su papá. Ajá. Y ella tomó la decisión de tomar como las riendas de su vida fiscal, pero ya cuando estábamos en la asesoría, llegó con nosotros, digo, esto nada más es como chismecito, pero llegó con nosotros porque estaba como persona física con actividad empresarial, hacía exportación de servicios, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Te va a convenir más reciclo, bla, bla, bla. En el transcurso de la asesoría logramos detectar que ella anteriormente ya había estado en reciclo, pero que ahora los pagos se estaban presentando como persona física con actividad empresarial. Le preguntamos, ella nos dijo que no estaba consciente de este cambio y en realidad lo que pasó fue que la sacaron de reciclo porque su contador presentó un día tarde su declaración anual. Sí. Esto obviamente ya trae como muchos más temas que se tienen que revisar. Él si tiene impuestos atrasados, él cómo va a estar pagando los impuestos de ahora en adelante, estrategias para no pagar tanto en persona física con actividad empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se revisa en una asesoría. Entonces, vale completamente la pena. En caso de que seas, por ejemplo, un contador que no tienes muy claro qué criterios aplicar en algún cálculo de impuestos, en tus contabilidades, etcétera, tenemos Contadores Plus, donde esta asesoría puede llegar a ser, de hecho es más larga, es de 1:30 y puede llegar a ser un poquito más técnica o no, dependiendo de cómo lo prefieras tú, pero compartimos fundamentos legales, te damos estrategias, bla, 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 para que puedas justamente pues tener una mejor práctica contable. Y creo que ya. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Spotify, TikTok y Reddit. Ya, después de no sé cuántos episodios lo dije bien. Y pues nada, creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.